Y ahora el editorial con Glaxer Tuesta. Pues seguimos, por cierto, en esta trama larga, en esta novela contada por partes, de, por un lado, la difusión de los audios que dicen algunos, por supuesto de manera muy entusiasta, que comprometen al presidente de la República en hechos ilícitos que, por cierto, tienen que investigarse. Pero la finalidad, de repente, y vamos a ponernos en el lado más amable de la historia, con mucho interés, por una vocación porque se descubra la verdad y porque los medios de comunicación tienen que ser los transmisores de todo aquello que la ciudadanía debe saber, va a hacerse una propia idea de lo que está pasando, pero lo hacen con genuina voluntad para que esto se esclarezca. Sí, seguramente hay algunos medios y algunas personas que en ese sentido pues están difundiendo estos audios para que eso pueda producirse y seguir esa ruta. Pero hay otros medios de comunicación y sectores vinculados a la política, sectores vinculados a determinado ámbito empresarial que a veces pagan para que las cosas tengan el desenlace que a ellos más les conviene y no tienen ningún reparo en poner mucho dinero en la política para que esa sintonía se dé de manera casi simultánea, pero además, diría yo, casi telepática, es decir, quienes reciben plata de quienes siempre han estado en el ámbito, digamos, del poder y que siempre han manejado los hilos de la política, pues sencillamente dan plata y ya saben qué cosa tienen que hacer los que están en la política para que puedan sintonizar con esos intereses. Si tú le das 3.600.000 dólares a una persona, si tú le das mucha plata para que supuestamente pueda desarrollar un buen gobierno y llegar al poder y hacer las cosas de cara a los intereses de la población, en realidad lo que estás haciendo es simulando una vocación, una voluntad, un interés, cuando en el fondo lo que quieres es que trabaje para ti. Y eso se ha ya en nuestro país mostrado en muchos casos que usted seguramente mientras voy hablando se le van viniendo a la cabeza. Pero, ¿qué cosa es lo que usted tiene que ver? Hay un genuino interés de que se investigue estos audios que reflejan un entorno bastante mediocre, el presidente de la República, muy limitado, muy, digamos, olla de grillos, pelea de serpientes, problemas personales tremendos que el presidente no ha sabido manejar sin lugar a duda, que además muestra las limitaciones propias de ese entorno, también, clarísimo está de que eso es así. Pero de ahí a que se pueda ya claramente a estas alturas decir que ahí ha habido confabulación para interrumpir la justicia y para generar actos contrarios a el libre tránsito que deben tener las investigaciones, hay por supuesto que seguir investigando. No es del todo suficiente lo que hasta ahora se ha podido mostrar, y menos aún para imputar otros delitos que algunos ya levantan como hechos, ¿no es cierto?, como identificados, donde el nuevo presidente de la República haya participado. Pero si esto fuera todo cierto y se identificara eso, la ruta que la Constitución plantea, esto lo he repetido, pero es bueno decirlo varias veces, que se investigue y que se acuse al presidente y se le sancione cuando termina su mandato. ¿Por qué esto es muy importante? Porque lo que quieren hacer algunos es dejar ahorita bastantes mensajes en el camino para que en la difusión de estos audios que van dándose por partes y que buscan poner en el centro de la historia a la señora Karen Roca, que claramente ha sido cooptada por un sector maleado de la política en nuestro país para, por supuesto, ir incorporando en sus dichos a personas que le han hecho mucho daño a las mafias que hoy día están detrás de este complot y buscan dar un golpe de Estado. Aquí no hay ningún interés en este medio, en este programa, de favorecer la impunidad del presidente si tiene algo que responder a la justicia. Al contrario, yo creo que con severidad tiene que ser investigado y juzgado cuando corresponda y que se determine ahí si eso que hemos podido hasta ahora escuchar configuran o no delitos que están claramente tipificados en el Código Penal. Así de concreto, así de sencillo. Pero lo que no podemos dejar de ver, no podemos taparnos los ojos, que aquí hay una arremetida detrás que lo que quiere es sacarle provecho a esa amplificación de los audios, que quiere presentarse como la gran historia de corrupción en nuestro país, que en realidad el único hecho concreto que hasta ahora ahí se ha podido establecer es que el presidente mintió en su relación con el señor Richard Swing. Pero conocer al señor Richard Swing, por más
feo o impresentable que esto resulte, y por más vergonzoso que esto parezca, no es hasta ahora por lo menos un delito y no está tipificado. Después de hacer la conexión que el presidente tuvo directamente que ver con las contrataciones indebidas que le hicieron, es otra ruta que se tiene que seguir, que no necesariamente se resuelve sabiendo si el presidente habló 6, 8 veces con Swing. Que el presidente de la República absurdamente haya negado el vínculo que tiene con Swing y que le ha generado este problema, es un asunto que se puede discutir desde la burrada, desde la torpeza, desde la falta de transparencia, en un asunto que podría fácilmente sobrellevar. Pero haberse involucrado una trama de esta naturaleza, lo que hay que hacer es la conexión con un delito concreto. Y eso es lo que el Ministerio Público tiene que hacer con tranquilidad, con calma, no con el aliento y con el empuje de gente como Alarcón y otros, que lo que quieren ahí sí es a esos hechos concretos, ¿no es cierto?, que son la difusión de un audio donde se dicen un montón de cosas, amplificarlo al nivel de querer ponerle la categoría de hechos consumados de corrupción que demuestran la incapacidad del presidente para seguir gobernando. Ese salto con Garrocha es un asunto que por supuesto no se puede permitir y no justifica una vacancia, por más que algunos estén tremendamente indignados con lo que han escuchado. Entonces, eso hay que tenerlo clarito. ¿Y qué cosa es lo que usted tiene que saber de toda esta historia que no se cuenta, que no es lo que sale en los medios de comunicación, que no es lo que se alienta a que se investigue? Porque aquí hay un intento de golpe de Estado en el marco de una conspiración sediciosa y muy pocos se están preguntando quiénes están detrás. Y todos apuntan sencillamente a dejar las cosas solamente en la coyuntura. Esto es un hecho gravísimo que debería a todos, independientemente a nuestras posiciones en distintos ámbitos, ponernos o llevarnos a la sospecha de la preocupación, porque es un atentado contra el sistema democrático, que tanto nos costó recuperar de la mano de muchos que hoy día están en esa conspiración, que avalaron las tropelías que hicieron Fujimori y Montesinos. Entonces, eso es lo que hay que decir. ¿Quiénes son los titiriteros que están detrás de toda esta trama, que lo que buscaba era en un plazo muy corto, sin respetar el debido proceso, tomar el poder por asalto y hacer todo lo que ella usted se imagina, y aquí lo hemos descrito? No porque intuyamos o especulemos, como dicen algunos, no, por el comportamiento y por los intereses que mueven estas voluntades en el Congreso, es evidente que por ahí iban a ir de todas maneras. Por sus hechos se le conoce a la gente y los hechos dan cuenta de que este Congreso no solo es mediocre, sino es un cúmulo de varias mafias y grupos de interés que convergen de cara al enemigo común, que en este momento es el señor Vizcarra. Pero otra cosa que usted tiene que volverse a pensar, si el presidente Vizcarra tiene, como se ha podido notar, un entorno pues muy pequeño, muy cerrado, bastante mediano, bastante limitado, escaso en general. Miren todo lo que ha podido hacer contra el fujimontesinismo y el fujiaprismo en los últimos tiempos, arrinconarlos con el auspicio de la gente que le exigió al presidente tener una postura clara con la lucha contra la corrupción. Y logró poner en su sitio, cerrando al Congreso, a esa gente que hoy día da manotazos de ahogado. Imagínense ustedes si el presidente de la República tuviese un entorno distinto, más capaz, con gente más calificada para estar en las cercanías de alguien que dirige un país y que le dé ideas que caminen en la dirección correcta para hacer este país mejor y más decente, hubiésemos podido avanzar de una manera mucho más significativa. Eso demuestra dos cosas: que antes quienes estuvieron en el poder con entornos más supuestamente calificados, con mayorías en el Congreso o con buena cantidad de congresistas en el Parlamento, no tuvieron la voluntad de hacer las cosas bien, por eso que no se avanzó mínimamente. Miren ustedes, el moqueguano que llegó, algo pudo hacer con ese entorno, lo que quiere decir que los otros, como ayer también ya lo mencionaba de alguna manera, son pues muy boca suelta, gritan, tienen medios, tienen plata y se muestran todopoderosos, digo, los que auspician estas mafias y promueven la impunidad, pero en realidad han sido golpeados y derrotados de una manera muy fuerte por un entorno con estas características, lo que quiere decir que ellos tan fuertes no son tampoco. Es decir, cuando Vizcarra le hizo ¡puh! Al fujiaprismo, ellos se asustaron y de ahí empezaron desesperada y burdamente a tratar de vacarlo. ¿Qué hubiese pasado si tuviésemos un presidente mucho más consistente, con partido político, con ideas más claras y con un entorno menos mediocre y casero como este que hemos podido apreciar? Todo lo que se hubiese podido
avanzar. Y ahí va la anotación que hay que tener en cuenta, siempre pendiente ahí para el 2021. Elija usted a alguien que pueda combinar esas dos cosas para ojalá estar en un mejor momento. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay detrás? Y ayer he recibido información que a mí me parece atendible, me parece confiable y me parece que además eso puede ser lo que está pasando. ¿Qué cosa es lo que la señora Karen Roca ha empezado, y los medios han empezado a difundir con mucho entusiasmo, ¿no es cierto? Han empezado a poner en duda el rol del Ministerio Público y del sistema de justicia. ¿En qué casos? En los casos más graves de corrupción de este país. Y, digamos, ahí se han juntado perro, pericote y gato, que en otras cosas pueden discrepar, pero en esto caminan de la manito en la misma dirección, por intereses diversos también, y de eso hay también en la prensa, ¿no? Que hay algunos que viviendo con los réditos de un pasado que fue auspicioso y que fue algo diligente y en alguna medida algo decente, y ahora con eso tratan de erigirse como los grandes investigadores y están tratando de sembrar dudas sobre el comportamiento de determinado fiscal. Y en ese plan están ya contra José Domingo Pérez, contra Pablo Sánchez, contra la fiscal Zoraida Ábalos. Y entonces la señora Karen Roca, ya cooptada por esos sectores, empieza a introducir en conversaciones donde nada tiene que ver estas cosas a estas personas, estos nombres. Pero ¿por qué los introduce? ¿Y qué cosa es lo que están algunos tratando de aprovechar para traerse abajo las investigaciones? Yo no tengo la menor duda de que si el golpe de Estado se consuma, o se hubiera consumado en los términos que el señor Merino ya estaba tratando con militares o buscando tratar con un gabinete en la sombra, un gabinete paralelo, esta iba a ser parte de la agenda central. Destrozar, desbaratar, desarmar, diluir, patear, traerse abajo la lucha contra la criminalidad organizada y contra la corrupción. Y digo criminalidad organizada pensando en los que se disfrazaron de partidos políticos para hacer todas las fechorías que ya hemos podido a estas alturas, creo con mucha claridad, observar en su comportamiento. Por eso es que va metiendo a determinadas personas. Y ayer nos hemos tomado la molestia, con Carlito Yancourt, mi productor, de revisar qué casos tienen algunas de las personas que son mencionadas por la señora Karen Roca y que inmediatamente han amplificado algunos medios de comunicación o algunos periodistas que empiezan a jugar su partido o siguen jugando su partido a favor de ese sector. Primero que menciona a la fiscal Zoraida Ábalos, que es la fiscal de la Nación, que ha hecho bien en sacar un comunicado rechazando todas estas insinuaciones. Le acusan de que está cerca al presidente de la República y que le hace favores a cambio de presupuesto para el Ministerio Público. Para resumir, este interés o intento de la señora Karen Roca de involucrar a la fiscal de la Nación en estas tramas, ¿no? Entonces, si tú descalificas a la fiscal de la Nación, no es que estás apuntando solamente a la institución en términos generales o gaseosos, estás apuntando a la fiscal de la Nación. ¿Y qué particularidades tiene el trabajo de la o el fiscal de la Nación, dependiendo quién sea, de cara a los grandes procesos de investigación que se hacen sobre determinados personajes que han cometido delitos o han actuado efectivamente y claramente por fuera de la ley? Solo el Ministerio Público puede investigar a lo que se llaman los aforados. ¿Qué son los aforados? Lo que tienen por mandato de la Constitución la prerrogativa del antejuicio. Es decir, que no son ciudadanos como nosotros que te denuncian y tienen sobre la justicia, sino tienen que pasar su caso por el Congreso de la República para que ahí le autoricen al Ministerio Público la posibilidad de que puedan ser investigados. ¿Y quiénes están dentro de los aforados que la señora fiscal de la Nación hoy día no solo está investigando, sino frente a algunos casos ya ha pedido al Congreso de la República que hagan acusaciones constitucionales? Por ejemplo, el señor Alarcón y varios otros personajes que están directamente vinculados al cogollo del complot que ha pretendido hacer un golpe de Estado por estos días y que espero que eso se diluya. El Tribunal Constitucional tiene que dar su palabra en estos pocos días que tiene antes de que esto el día viernes pueda consumarse, ¿no? Porque claro, yo creo que esto se ha ido como desinflando. Pero ojo, esta gente en el Congreso de la República puede otra vez establecer un acuerdo por debajo de la mesa y sacar los 87 votos. También podría pasar. ¿Y por qué quieren que la señora Zoraida Ábalos
termine contaminada en todo este incidente. Porque si a ella la golpea y ella se asusta y ella le empieza a temblar la mano y no impulsa todos estos pedidos para que le quiten el fuero a determinados personajes que han estado severa o directamente vinculados a toda esa conspiración, ex fiscales supremos, o actuales vocales supremos, políticos, excongresistas, congresistas actuales, en fin, todo eso se disminuiría o se impediría si es que a la señora Zoraida Ábalos la terminan sacando del cargo o la terminan comprometiendo. Ojo, cuidado con eso. Hay una primera anotación. ¿Por qué a la señora Zoraida Ábalos? No porque les parezca en general una persona tal por cual, sino porque está habiendo casos sobre gente que está también detrás de este complot. Entre ellos el señor Alarcón, sin lugar a dudas. Por supuesto que él en primer orden. Eso en primer lugar. Pero después la señora Karen Roca introduce el nombre de Pablo Sánchez. ¿Quién es Pablo Sánchez? Fue fiscal de la Nación. Pero hoy día, ¿qué cosa es lo que le interesa a quienes cooptaron a Karen Roca para que pueda hacer eso? Porque esta señora, pues, ha perdido credibilidad. Primero dice que no grabó y después dice que sí grabó, en fin. Pablo Sánchez, ¿no? Usted puede estar de acuerdo o no con la actuación de estos fiscales, pero por el cargo y por lo que están haciendo ahora, tiene un mandato expreso que es lo que a ellos les genera problemas. El señor Pablo Sánchez hoy día investiga a los cuellos blancos del pueblo, entre ellos a los hermanitos que están directamente relacionados a algunas agrupaciones políticas, y lo voy a mostrar más adelante, y ahí he recibido información que alguno de ellos puede estar inclusive asesorando a parte de estos conspiradores para darles algunos tips de cómo golpear en el Ministerio Público a las personas que están persiguiendo a estos que probablemente son delincuentes. Por eso es que usted no escucha a determinados personajes, no ha visto al señor Chávarri hablando por ningún lado, o al siempre bocón y lenguaraz señor Tomás Gálvez, que por lo general se aprovecha de cualquier situación para tratar de ponerse en los medios de comunicación buscando desbaratar la lucha contra la corrupción. Parece que la opción de hoy es no salir, sino más bien hablarle al oído a varios que están detrás de esta arremetida contra el Ministerio Público. ¿Por qué el señor Gálvez quiere que le vaya mal al señor Pablo Sánchez? Pues el señor Pablo lo está investigando y ha pedido que el implemento de salida y ha dicho que es una piedra angular en la estructura de los cuellos blancos de Puerto junto con el señor Chávarri. Entonces, si se bajan a la señora fiscal de la Nación, porque ella investiga a todos los aforados y va a depender de ella si es que el Congreso autoriza o no para investigar a determinados personajes, y luego le cortan la cabeza al señor Pablo Sánchez, que investiga a los cuellos blancos, ya estamos más o menos notando por qué es que están empujando el carro en esa dirección. Porque no quieren que se investiguen a los cuellos blancos del puerto y no quiere que se investiguen, por supuesto, a estos que están aforados, entre ellos algunos que están en el Congreso, parte de la coalición, como el señor Alarcón. Entonces ahí tienes ya dos motivaciones muy concretas de por qué esos nombres se empiezan a introducir en una historia donde al parecer nada de esto tiene sentido o lógica, pero sí tiene lógica desde el razonamiento de la mafia, que quiere tumbarse a quienes están investigando a los cuellos blancos y a quienes tienen, por supuesto, esta protección y participaron de actos de corrupción también. Pero ¿qué pasaría si es que la Junta Nacional de Justicia decide investigar a la señora Ábalos y decide investigar al señor Pablo Sánchez por este hecho? Y la presión sigue y los audios siguen saliendo y aparecen ahí varias menciones direccionadas, por supuesto, para traerse abajo estas investigaciones, y de pronto le dan una suspensión a estas dos personas. Saben ustedes, porque ya están suspendidos, el señor Chávarri está suspendido, el señor Tomás Gálvez. ¿Quiénes quedan en la Fiscalía Supremas o quedarían como posibilidad si es que el señor Pablo Sánchez y la señora Ábalos terminan en esa condición, sacados del Ministerio Público? El señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa. Y ahora sí te voy a pedir a mi colega Lincoln Bazán, que está en los controles, en el control del switcher, para que nos ponga, eso sí, a pantalla completa, quién sería el fiscal de la Nación si se bajan a estos dos fiscales que han sido incómodos para las mafias en los últimos tiempos en el Ministerio Público. El señor Víctor Raúl
Rodríguez Montesa. El señor Víctor Raúl, que no se llama Víctor Raúl por el azar, sino, digamos, por supuesto. Ya ustedes pueden imaginar de qué se trata esto, ¿no es cierto? A quién puede haberle servido. Este señor podría ser el fiscal de la nación si es que que la señora Karen Roca prospera y, comillas, diligentemente empiezan a buscarles los motivos para sacar del camino a la fiscal de la nación y al señor Pablo Sánchez. ¿Por qué? Porque los hermanitos, los colegas del señor Rodríguez Montesa ya están suspendidos. Y este sería el más antiguo, porque al otro lo acaban de mandar otra vez al Jurado Nacional de Elecciones. Este sería el fiscal de la nación. ¿Y quién es el señor Rodríguez Montesa? Para que usted recuerde, aquí lo hemos tocado más de una vez. El señor Rodríguez Montesa fue en la práctica abogado de Keiko Fujimori cuando le dio la razón, cuando se discutía en la Corte Suprema, si es que lo que la señora Keiko Fujimori y compañía, ¿no es cierto?, y sus secuaces habían cometido los delitos que el Ministerio Público, en las dos instancias previas, José Domingo Pérez y Rafael Vera, habían claramente determinado y habían postulado una teoría de cómo eso fue una organización criminal. Y este señor se puso casi en la práctica al lado de la señora Loza para defender a Keiko Fujimori. Es decir, es una persona que está directamente vinculada a los intereses de ese sector perverso de la política que se expresó en el Congreso anterior con mucha claridad y fue cerrado, pero que también está en el marco de los conspiradores que están detrás de este intento de golpe de Estado. Este señor sería el fiscal de la nación que añora el señor Alarcón y otros, y para eso están trabajando. Y la señora Karen Roca ya metió a Sánchez y metió a Ábalos para que, por supuesto, les abrieran investigaciones y de pronto le abrieran el paso a este señor. Pero no solo fue en la práctica el abogado de Keiko. Acaba hace poquito de dictaminar que deberían anular la sentencia al señor Fernando Ceballos, que ha sido ya no solo sentenciado por narcotráfico, sino en uno de los casos más importantes de lavado de activos. Es decir, este señor terminaría siendo el fiscal de la nación. Imagínense ustedes, y eso es lo que, por supuesto, están buscando. Desmejorar la imagen de fiscales que hasta ahora le están poniendo freno a las mafias en la Fiscalía Suprema para meter a alguien que sea más bien afín a sus intereses. Pero el señor Rodríguez Montesa es más, por supuesto que es más. No solo abogó por la señora Keiko, no solo quiere que saquen al señor Fernando Ceballos, fue el correveidile, fue el campana, la voz de alerta de los cuellos blancos del puerto. Él fue el que alertó que ya estaban sus voces en los audios y que finalmente se había descubierto todo el funcionamiento de los cuellos blancos del puerto. Rodríguez Montesa alertó a los cuellos blancos sobre investigación. ¿Y eso quién lo está investigando? Pablo Sánchez. ¿Quién determinó que este había sido el correveidila de esa agrupación que puede ser una organización criminal? El que podría ser fiscal de la nación, si es que siguen de las narices lo que la señora Roca dice de Pablo Sánchez y la señora Ábalos. Es decir, hoy día ese es el interés que se tiene, sacarlos del camino porque, por supuesto, no quieren que se sigan investigando esos casos. Pero también la señora Roca ya introdujo a otra persona, a José Domingo Pérez, el buen y valiente fiscal, que ha venido cuesta arriba peleando dentro de su propia institución con sus jefes, o sea, en términos jerárquicos, porque él ha remado de cara a luchar contra la corrupción y traerse abajo esas mafias que gobernaron nuestro país. Y la señora Roca ya lo metió para tratar de vincularlo con hechos, entre comillas, ilícitos que habrían favorecido al presidente de la República cuando él estuvo en Moquegua, y el señor José Domingo Pérez ha salido a decir que él no llevó en ningún caso al presidente, a rechazar esto y claramente a decir lo que es verdad, que lo que quieren acá es traerse abajo el caso Lavallato. Entonces, ¿por qué ahora aparecen, ¿no?, insinuaciones o sindicaciones a la fiscal de la nación que ve los aforados, a Pablo Sánchez que ve a los cuellos blancos del puerto y al señor José Domingo Pérez porque ve el caso Lavallato? ¿Por qué no se habla de otro fiscal, de otro juez? Porque no les interesa. Lo que les interesa es meter a estos nombres para desmejorar la lucha contra la corrupción. Y eso va de la mano con el intento del golpe de Estado. Es clarísimo. A estas alturas, solo, ¿no es cierto?, salvo que seas el informante, te puedes creer el cuento de que esto es el ánimo de justicia que está detrás de lo que acaba de decir la señora Karen Roca. Por favor, aquí lo que hay una clara voluntad de traerse abajo la lucha contra la corrupción. Y eso va a pasar si se consume el golpe de Estado. No tengo la menor duda. Entonces, eso está
direccionado para atacar a determinados personajes dentro del sistema de administración de justicia. ¿Qué casos ve el señor José Pérez? Ustedes lo conocen bastante bien porque aquí lo hemos tratado. Y aquí vamos a ver un vínculo bien interesante. Recordarán ustedes que el señor Tomás Aladino Gálvez, ¿no es cierto?, este personaje pues muy lenguaraz, muy bravucón, chambón, que salía a hacerse el bacán contra colegas periodistas, en fin, ha sido ya suspendido por la Junta Nacional de Justicia. Es decir, es fiscal supremo, pero que no puede estar en funciones porque la Junta Nacional de Justicia ha entendido por la gravedad de los hechos y por la posibilidad de que él pueda entorpecer el funcionamiento de las investigaciones en su contra, es mejor que esté fuera del Ministerio Público. Pero ¿qué cosa es lo que hizo el señor muy rápidamente después de haber sido suspendido? Cometiendo, creo yo, una falta grave que le ameritaría su destitución desde nuestro punto de vista. Se puso a hacer política. ¿Y hacer política con quién? Curioso, ¿no? Esto no es una coincidencia. Nada, esto es casual, dice la canción, ¿no es cierto? El señor salió a un evento público en plena pandemia, recordarán ustedes, aquí al norte de Lima, con un congresista que se llama Alexander Lozano, congresista por Lima. ¿Y de qué partido creen ustedes? De Unión por el Perú, el mismo partido del señor Antauro Humala, que es el padrino del señor Alarcón, a quien el señor Alarcón le ofreció que iba a hacer todo lo que sea necesario en el Congreso para ser presidente Antauro Humala, y si usted cree en Dios, empiece a rezar, ¿no? Desde el Congreso de la República si llega a ser congresista. Ahí está Tomás Aladino Gálvez, suspendido fiscal en un acto político con gente de Unión por el Perú. Entonces, aquí puede tener sentido lo que se ha podido inicialmente ir conociendo, que este señor puede estar de alguna manera hablándole al oído a la gente de Unión por el Perú con el que tiene vínculo para que empiecen a atacar por acá o por acá a este y al otro para desmejorar la lucha contra la corrupción y él ubicarse en mejor posición porque él está siendo investigado en el marco del caso llamado los cuellos blancos del puerto. O sea que aquí está todo cocinadito, a fuego lento, de un día para otro, bien maceradito para tratar de llegar a la consumación de un hecho inconstitucional e ilegal como un golpe de Estado para llegar al poder. ¿Para qué? Para tirarle salvavidas a todas estas personas que hoy día están siendo investigadas. No hay que ser ingenuos en esta historia, hay que saber cuáles son los verdaderos intereses que están detrás de toda esta movida. Y el presidente de la República tiene una tremenda responsabilidad por haber generado el insumo inicial para que se arme todo este asunto. Y eso tiene que investigarse, por supuesto. Pero al margen de que eso es lo que tiene que producirse, de ahí llevarlo a generar con eso un accionar o, digamos, una historia que pueda mostrar que el presidente es un incapaz moral y tiene que ser vacado, es y tiene la única finalidad: tomar el poder, manejar el Ministerio Público al antojo y, por supuesto, terminar deshaciendo lo que se ha avanzado en materia de lucha contra la corrupción. Así de concreto, para que usted sepa qué cosa es lo que está moviendo por estos días la política. Vamos a otros temas que también están directamente vinculados con este tema. Yo pensé que en el Congreso de la República algo había cambiado y por eso dudo y vamos a ver qué pasa el viernes. Pero el Tribunal Constitucional, que ha elegido a la señora Marianela Ledesma como ponente del caso, siendo presidente del Tribunal Constitucional, ella decidió ser la que sea la ponente en ese caso tan importante y tan relevante. Vamos a ver qué dice. Tiene dos encargos y en un ratito vamos a hablar con el procurador del Ministerio de Justicia, que ha presentado, creo yo de manera correcta, una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, porque la interpretación auténtica que hace el Congreso sobre la incapacidad moral para generar una vacancia no se condice con la Constitución y le pregunta al Tribunal Constitucional si es así como se tiene que aplicar. Además ha presentado una cautelar, es decir, para eso que está haciendo el Congreso hasta que empieces a discutir el tema de fondo y llena el vacío porque ahí hay un problema serio que hay que arreglar no solo para sino para los próximos personas, hombres o mujeres que lleguen a Palacio de Gobierno. Pero vamos a ver cómo responde el Tribunal Constitucional. Yo creo que la doctora Ledesma, cuya trayectoria es una trayectoria democrática, decente y firme, va a cumplir un papel importante y vamos a esperar a ver cómo razona el tribunal en torno a la medida cautelar para parar todo eso. Pero ayer en el Congreso, cuando hubo la posibilidad
de que se le censure al señor Merino de Lama, ¿no? Que es un personaje, la verdad, al comienzo algunos creían que solo anecdótico, ¿no? Pero ha terminado siendo, en términos políticos, yo diría nefasto para lo que un partido como Acción Popular hubiese imaginado iba a albergar entre sus filas. Y además, lo peor de todo es que siempre alude a Belaunde y a Paniagua, manchando, pretendiendo manchar con su accionar o tratar de contaminarlo con su accionar de hoy día. Ayer se votó si se admitía o no la moción para discutir la censura y lo rechazaron brutalmente porque fueron, digamos, a ver, ahí tenemos la votación de eso, no, tenemos a Merino que habla. Solo 10 votos estuvieron a favor, 7 fueron del plan Frente Amplio y 3 del Partido Morado para que se pudiera discutir la posibilidad de censurar al presidente del Congreso. El resto, Otorongo no come Otorongo, ¿no es cierto?, terminó desestimando la posibilidad siquiera de discutir la censura. Ese es un hecho que, claro, se ha disfrazado de defensa de la institucionalidad del Parlamento, pero puede ser el anuncio de que el viernes pueden ir con todo también, así que no, esto no está del todo resuelto. Y el señor Merino, impropiamente, inmerecidamente presidente del Congreso, pues bajó de su escaño y dijo estas cosas que vamos a compartir con ustedes para, por supuesto, después analizarlo. Los que queremos a este Parlamento no debemos permitir que nos pretendan dividir, porque ustedes son conscientes, las 9 bancadas que nos acompañan el día de hoy, la bancada de enfrente, que es la que presentó la moción de censura, es una moción de censura que nos debilita como institución. El Congreso es un poder del Estado. Si fue impertinente, pido las disculpas, en este caso, a las Fuerzas Armadas. Pero yo pido, así como IDL ha publicado diciendo de que yo he dicho frases que no las he dicho, que se publiquen las conversaciones, que se pida que se delacren para que sepan los escasos 10 o 15 segundos que pude conversar con una persona que la conozco, que no es una persona extraña y que le pude expresar la preocupación de un demócrata. La preocupación de un demócrata, el señor Valeriano, el señor Manzanilla, que tranquiliza a todo el mundo, llama a los militares a decirle que tranquilos, que cuando este pechito sea presidente, los va a poner en su lugar. ¿Ah? Y dice que, y si me he equivocado porque fui presidente, pido disculpas, dice acá. Y otra vez nos menciona a nosotros, al IDL, que hay que pedir que se publique tal por cual cosa. O sea, este señor sigue, aparte de haber sido parte de una estrategia bastante bien macerada y creada hace bastante tiempo, porque después de la disolución del Congreso de la República del año pasado, que fue un golpe severo para estas mafias, ellos han estado, por supuesto, maquinando cuál va a ser la forma como van a arremeter de nuevo. Y han encontrado en este Parlamento personas como este señor, y yo sí pido disculpas a la persona del norte, porque dije ayer, esta es la versión norteña de Pedro Laichea, y una persona con mucho criterio, y la saludo desde aquí, dijo, oye, gracias, tranquilo, en el norte no somos todos como Merino, mil disculpas a las personas del norte. Pero entonces voy a decir simplemente que el señor Merino es una persona pues que cree que porque ahora nos dice que no es lo que todos hemos podido apreciar, nos quedamos tranquilitos y hay que callar. Y otra vez arremete. Él pedía pues que investiguen y que nos persigan, porque eso es lo que hacen los que realmente han sido ampallados en un hecho nefasto para el país. Pero después vamos a contestarle en el real nivel y dimensión que hay que contestarle al señor Merino, ¿no? Pero el señor Merino ayer también tuvo que responder porque él le pidió al señor Inchausti, ministro de Energía y Minas, que diga si es que alguna vez lo han presionado gente de Acción Popular para decirle las cosas que denunció el señor Merino, el señor Inchausti, o que se dice que el señor Inchausti había empezado a ya difundir, sobre todo en el gabinete del presidente Martín Vizcarra. El señor Inchausti salió inmediatamente y dijo, sí, me vinieron a pensar y me dijeron esto. O sea, lo trataron de chantajear, de someter, para que pueda después vincularse amigablemente a esta emprendida o aventura golpista que claramente yo creo se ha intentado en nuestro país. Y entonces el señor Merino dice que la credibilidad que tiene una persona que tiene una investigación preparatoria está disminuida. Esto refiriéndose al señor Inchausti. El señor Inchausti ha señalado que gente vinculada a Merino lo buscó para un fin tan nefasto. Es decir, el señor Merino ahora le dice, como el otro está en una investigación preparatoria, no tiene autoridad ni legitimidad para decir lo que dice.
Pero, sin embargo, cuando el señor Alarcón, que tiene 3 pedidos de acusación constitucional, le entrega un audio, él lo difunde y lo pone en el portal web del Congreso de la República. Imagínense ustedes el cinismo en la política, pues es ya un denominador común. Y este señor mira o pretende mirar la pajita en el ojo ajeno cuando tiene, digamos, no voy a decir solo un tronco, una maderera en el ojo. Entonces, ¿no? Y encima, todavía ilegal, ¿no es cierto? Y el señor dijo esto el día de ayer, acusando al señor Inchaustegui de que no puede hablar porque tiene una investigación. Y yo lamento porque lo he escuchado al ministro de Energía ayer soltar que me llamaron del entorno de Acción Popular. Ya no dice el entorno del presidente del Congreso, ahora dice de Acción Popular. Lamento porque es hijo de un populista. Pero ¿qué credibilidad puede tener este señor? ¿Qué credibilidad puede tener si está investigado? Tiene investigación preparatoria por colusión. Esa es la gente que está rodeando al señor Vizcarra. No puede ser posible, porque yo he tenido que investigar para ver si es cierto. Y aquí están las pruebas, señores. Un ministro investigado por colusión ahora está declarando en contra de nuestro Congreso. O sea, el señor Merino de Lama busca descalificar al ministro de Energía y Minas porque dice que no tiene autoridad para decir que lo llamaron para ofrecerle quedarse en el gabinete paralelo que estaba armando el señor Merino porque tiene una investigación preparatoria. Qué curioso, pero el señor sí levanta la mano, coge el USB que le lleva el señor Alarcón, amplifica todo esto, llama a los militares, timbra a los cuarteles para que lo apoyen con algo que le da una persona como Alarcón, que no solo está investigado por 1, por 2, por 3, por varias hechos que claramente son, dice el Ministerio Público, delictivos. Inclusive que ya tiene un pedido del Ministerio Público de la Fiscal de la Nación para que levanten el fuero, para que vaya a someterse a la justicia y puede terminar condenado a varios años de prisión. Y a él no le resta credibilidad. A él le parece que es un querubí, un angelito que anuncia la venida de mejores tiempos en el país. Pero sin embargo, el ministro Inchaustegui dice, oye, me han venido a buscar, a ofrecerme esto en medio de una cosa que me parece inaceptable y le he rechazado, y el señor dice, oye, pero ¿qué van a creerle ustedes a este señor si tiene una investigación? ¿Qué me pueden decir de este señor Merino hablando estas cosas? Y el señor Burga, ¿no?, que es un congresista de Acción Popular, creo que es el vocero, ha dicho que Inchaustegui debe dar los nombres, si no lo van a denunciar. Pues en fin, que dé los nombres para que sepamos en detalle qué cosa es lo que sucedió. Vamos a escuchar a este señor Burga. Ahora sale el señor Miguel Inchaustegui decir que 2 personas cercanas a Acción Popular, que no sabe si trabajan en el Congreso, le han dicho de que le ofrecían quedarse en un gabinete supuesto e imaginario por respeto a la memoria de Juan Inchaustegui. Es que le estamos dando un plazo perentorio al señor Miguel Inchaustegui, básicamente en respeto a la memoria de su padre. Pero si él no da los nombres, porque le exigimos que dé los nombres de qué personas lo han llamado, vamos a denunciarlo civil, penalmente, además que le vamos a pedir que venga al Congreso a dar cuentas, porque esto no se puede quedar así. Y esto lo rechazo en nombre de la bancada de Acción Popular. Bueno, esta persona seguramente se formó como el señor Merino con esos parámetros que le llevan a amenazar de esta manera, ¿no es cierto? Y además invoca la memoria del papá de Inchaustegui, Juan Inchaustegui, que yo estoy convencido, a quien conocí también, de que no se hubiera prestado para un juego de esa naturaleza. Y si hubieran llamado, hubiera respondido igual que el hijo. Yo creo que el hijo está actuando en consecuencia con la memoria de su padre, que fue una persona honorable, por supuesto, y decente dentro de Acción Popular. Pero ahí está la amenaza. Pero al señor Merino hay que contestarle, digamos, de la manera como se le contesta a estos aventureros en la política que se disfrazan de políticos con trayectoria para llegar de manera improvisada al gobierno. Ayer Mesía Guevara dijo, yo nunca estuve de acuerdo que él sea el presidente del Congreso de la República. Y al final lo pusieron porque él consideraba que no tenía las calificaciones para un cargo tan importante para un país en una época como esta, además. Pero aquí es porque estaba varias veces en el Congreso, creo que 3, y usted no lo conocía, ¿no es cierto? Para que vean ustedes de sus limitadas capacidades, porque si nadie lo conocía y había sido 3 veces congresista es porque ha sido insignificante en la política. Pero claro, los años le dieron, en comparación a otros que acaban de entrar a esa escena,
pues la posibilidad se le vino y terminó siendo presidente del Congreso. Pero de ahí se vio como Paniagua muy rápidamente y empezó a ser seguramente cooptado por esta gente para poder llegar al gobierno a como dé lugar sin ningún merecimiento, sin haber pasado por lo que la democracia establece para ese fin, que es una elección popular. Si quiere ser presidente, que termine de ser congresista y que postule, pero no quiera llegar a ser de una manera pues tan avesada, ¿no es cierto?, tan atrevida como romper el orden constitucional para llegar con una pata de cabra a Palacio de Gobierno. Eso no se puede permitir. Pero yo me voy a limitar simplemente a responderle al señor Merino, porque ha hecho alusión al IDL permanentemente, en el tono y la manera como se le responde a un personaje de esta naturaleza. Y para eso voy a echar mano de lo que ha hecho Nicolás Yerovi, el gran escritor, el gran escritor de comedia, además, ¿no es cierto?, una persona que le ha dado mucho al país en los últimos tiempos y ha podido hacer desde el humor una crítica punzante y directa al poder, irritándolo, a veces generándole mucho escosor y abstenimiento en algunos momentos de la historia de nuestro país, y por eso fue perseguido. Mono Simonada, sin duda, es una de las expresiones más logradas de cómo se puede contrapesar al poder del humor, de la sátira, que en democracia es un asunto fundamental para hacerle notar a los autoritarios, a los dictadores, a los corruptos, a los violadores de derechos humanos, cantarles sus verdades. Entonces yo, como solo desde ahí se le puede contestar a alguien como Merino de Lama, voy a leer la magnífica descripción que hace el Congreso de la República para que ustedes puedan tener una mirada en medio de una situación tan crítica, también humorística y satírica de lo que está pasando en nuestro país. A ver, ponme para poderlo leer, querido Lincoln. Ahí está. Hay golpes de suerte en esta vida, yo que sé. Brutauro llamó a Alacrón y Pezuña a Omar Tajada, y entre ladrón y ladrón y de llamada en llamada, la vaina quedó arreglada. Dispuesto a colaborar con algo más que un consejo, nunca se hizo de rogar Raulito Diez Pendejo, y con Pepito Gijuna se puso de acuerdo en una. Vamos, chicos, a vacar de una vez al moqueguano, dijo sin parar de hablar Burresti alzando la mano. Previendo que su destino sería ser presidente, sonrió Manuel Cretino y ordenó inmediatamente: robaremos a raudales, muy civilizadamente, en partes todas iguales. No hubo ningún desacuerdo y al toque brilló el consenso, pero Cretino, que es lerdo y más que Monse muy menso, tuvo la idea brillante de consultar generales y convencer a almirantes para sus planes venales. Estos le tiraron dedo y Cretino, no, todavía no termino, y Cretino, por favor, Lincoln, y Cretino en los penales, en cana acabó este enredo. Pero sigue el gran y brillante Nicolás Yerovi. Esto no tiene nombre, pero sí tiene apellido. Así que Manuel Cretino se quiere hacer el muy mosca y de forma torpe y tosca dice que fue un desatino y no fue un golpe de Estado lo que él hubo perpetrado con corruptos y tarados. Lo que a Manuel le ha ocurrido, hablo de Manuel Cretino, es que el miedo lo ha asaltado después de ser ampallado y se cambió el apellido, ya que se hizo conocido más como Manuel Meorino, Nicolás Yerovi. Esa es la manera como hay que responderle al señor Manuel Merino. Extraordinaria la pluma de Nicolás Yerovi, reseñando de manera exacta lo que ha pasado en el Congreso de la República, dando cuenta de la medianía y la mediocridad de quienes hoy protagonizan esta historia lamentable de nuestro país que está viviendo. Y eso que estamos en una pandemia que debería a todos llevarnos a estar ocupados en la salud de las personas que siguen muriendo, que se siguen contagiando y que no encuentran en el Estado una atención debida en lo que debería ser el primer peldaño para acceder al ejercicio de sus derechos, que es la salud, la educación, la justicia y la seguridad. Ahí está. Si usted quiere volverlo a leer, pues está en la página Facebook de el gran Nicolás Yerovi, a quien le mando un abrazo, un saludo, y nuestro día lo vamos a invitar
para hacer una mirada sobre la política en nuestro país en estos tiempos. Hemos presentado el editorial con Glaxer Tuesta.